Hola, Òscar? Òscar? Eo? M'estàs veient? Ai, estimat Òscar Pérez Dols, que potser comencem a tenir algun símptoma de vista cansada. De fet, per edat, jo crec que ja et tocaria. Doncs mira, el que podries fer, el que hauries de fer, és venir a un centre com el que nosaltres visitem avui, del grup Admiravision, que són referència en tractaments de vista cansada, de cataractes o de miopia. Per tant, avui, més que mai, no et perdis cap detall de tot el que t'hem d'explicar. Doncs amb el doctor Carlos Martín, cap clínic d'Admiravision. Doctor, parlem de dues dolències, com són la vista cansada i les catarates, que moltes persones al llarg de la nostra vida ens trobarem. Això és així. Per molt que intentem mirar-nos-ho, per molt que intentem ser-hi a sobre, senzillament el pas dels anys ens pot portar cap aquí. Bueno, sí, es así. La vista cansada, la presbicia, seguro. Antes o después, a partir de los 40, 40 y pocos años, todos las vamos a sufrir, inexorablemente. Y la catarata también, a una edad mayor, pero sí, al final acabamos padeciendo de la catarata porque es un signo de envejecimiento. En principio, seguro que una y otra cosa la sufriremos. Per sort, com en d'altres àmbits de la vida, ens ha tocat enganxar aquesta època del segle XXI, on la tecnologia ha avançat molt, també aplicada a la medicina, i al final això repercuteix en la nostra qualitat de vida. Quan parlem de vista cansada i de catarates, podem recórrer una intervenció, que és Todo Láser Nice, que té beneficis enfront de la tradicional cirurgia oftalmològica. Quins serien, doctor? Per què és molt millor aquesta tècnica? Bueno, principalmente porque está realizada todo con láser y realmente eso aporta ciertas ventajas, muchas ventajas con respecto a la técnica de cataratas tradicional. Conseguimos hacer, es una plataforma de cataratas y refractiva, se une todo con la misión de al final conseguir que los pacientes con cataratas puedan tener el beneficio de quitar su catarata y además un beneficio refractivo, de forma que consigamos que no lleven gafas, que no usen gafas de forma habitual. Y eso se consigue gracias a esta tecnología, a esta plataforma NICE que optimiza los pasos quirúrgicos. Doctor, aquesta tecnologia que ens explicava pot donar resposta a múltiples situacions i també a diferents edats del pacient. No només ens referim a gent gran, que potser és el que tenim al cap, sinó també a altres estadis de la vida. Sí, la plataforma NICE es el conjunto el robot que en principio podemos con él solucionar problemas refractivos desde jóvenes, a partir de los 21 años, hasta edad avanzada en pacientes con cataratas. Y el total de todo esto es lo que puede solucionar NICE, ¿vale? En gente joven, sobre todo la cirugía refractiva, y conseguir que los pacientes conseguimos que la visión final sea mejor, existen menos halos, más calidad, se hace de forma personalizada. Y también se puede aplicar esta plataforma en gente más mayor que tenemos que operar de cataratas o otro tipo de cirugía refractiva como cristalinos claros, donde podemos también intervenir con NICE, solucionando mucho mejor el tema de la catarata, también más exacto y asegurando, en la mayoría de los casos, buenas visiones de lejos y de cerca. Judit, tu tens 33 anys, ets una persona molt jove, deixa'm que ho digui, ets molt jove. T'has operat. ¿Ya ha marcat un abans i un després a la teva vida, el fet d'haver perdut les ulleres de vista? Sí, era algo muy importante para mí, el tener que estar dependiendo de unas gafas y bueno, decidí quitarme esta dependencia que tenía de ellas porque también llegó un punto en que no podía utilizar lentes de contacto y dije pues tengo que olvidarme y hacer algo para mejorar y entonces pues vine aquí al centro de Admiravision para ver en qué me podían ayudar. Pel que em dius, et veig més que convençuda, no ha passat ni un dia pel teu cap en què t'hagis penedit d'haver-te operat. Para nada, estoy súper contenta de no llevar gafas, además es como que veo más incluso y mejor que cuando llevaba las gafas, porque por ejemplo para ir a la playa, el tema de tener que meterte al agua y no ver la sombrilla cuando sales, o si estás buscando que vas con gente, con amigas y las buscas y dices ¿dónde están? Cuando estoy en el agua, ¿no? Porque no ves, no tener esa dependencia, o levantarte por la mañana al día siguiente de la operación y no buscar en la mesita las gafas, bueno, para mí fue algo genial. Què et sembla, Òscar? No m'havies vist mai amb ulleres, eh? De fet, aquest
jo crec que ja comença a ser un objecte del passat. I si has estat atent a tots els consells que ens han donat, val la pena recórrer a un tractament que ens farà la vida més fàcil, que no fa mal i que no té contraindicacions. Tots atents al que us hem explicat i si voleu més informació ja ho sabeu a la pàgina web admiravision.es. admiravision.es.